Una viuda desesperada llega a un rancho remoto con un bebé moribundo. El cocinero gruñón que salva a su hijo guarda secretos que cambiarán todo lo que ella creía saber sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades en la implacable frontera. La respiración del bebé era tan débil que Sarah Whitman tuvo que pegar la oreja a su pequeño pecho para oír el aleteo de la vida que aún luchaba en su interior. 3 días de fiebre, 3 días de esa terrible tos sibilante. Y ahora el pequeño Thomas parecía nada más que piel estirada sobre huesos de pájaro. La carreta dio otro salto al pasar por otro bache, y Sarah contuvo un sollozo mientras la cabeza de su hijo se balanceaba contra su hombro. Había perdido a su marido por tuberculosis hacía 6 meses, y ahora la misma enfermedad intentaba llevarse a su bebé. No se le escapaba la ironía. Había venido al oeste para empezar de nuevo, para escapar de los fantasmas que acechaban cada rincón de su antigua vida en Missouri, solo para descubrir que la muerte la seguía allá donde la esperanza intentaba echar raíces. El rancho Circle M apareció a través del calor como un espejismo que se negaba a desaparecer. Sarah había oído hablar de él en Dry Creek, la última ciudad por la que había pasado antes de que su caballo cojeara y la dejara tirada con una carreta, un bebé moribundo y ningún otro lugar a donde ir. Los peones del rancho habían mencionado a un cocinero. Es gruñón como un oso, pero bastante decente si lo pillas de buen humor, habían dicho. A Sarah no le importaba su humor. Lo único que le importaba era el débil silbido del aliento que aún escapaba de los labios de Thomas y la desesperada esperanza de que alguien, cualquiera, supiera cómo ayudar. Acercó la carreta a la casa principal y bajó con las piernas temblorosas. Thomas se acurrucó en sus brazos como un precioso y frágil bulto de dolor. El rancho era más grande de lo que esperaba, extenso y bien cuidado, con un corral lleno de caballos y ese tipo de caos organizado que hablaba de prosperidad. Pero fue el olor que provenía de la cocina lo que la detuvo en seco. Algo rico y sabroso que hizo que su estómago vacío se contrajera con un hambre repentina. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Ayer? ¿Anteayer? El tiempo se había difuminado en un ciclo interminable de preocupación y oración. ¡Ayuda!, gritó, con la voz quebrada por la sed y el agotamiento. Por favor, que alguien me ayude. Las palabras le parecían insuficientes, demasiado pequeñas para expresar el peso de su desesperación, pero eran todo lo que le quedaba. Thomas se movió en sus brazos y por un momento pensó que había dejado de respirar por completo. Entonces, su pequeño pecho se elevó de nuevo, apenas visible bajo la manta gastada con la que lo había envuelto. Un hombre salió de la cocina, limpiándose las manos en un delantal manchado. Era alto y de hombros anchos, con cabello oscuro salpicado de canas prematuras y ojos del color de las nubes de tormenta. Había algo en su forma de moverse, cuidadosa, deliberada, como la de un hombre que había aprendido a ser gentil a través de duras experiencias. Sarah se encontró mirando fijamente sus manos mientras se acercaba. Estaban marcadas y curtidas por años de duro trabajo, pero se movían con una gracia sorprendente cuando él se acercó a ella. Señora. Su voz era áspera, como el whisky que se ha dejado demasiado tiempo al sol, pero había en ella una amabilidad que hizo que a Sarah casi le fallaran las rodillas por el alivio. ¿Qué pasa? Mi bebé, susurró ella, levantando a Thomas hacia él con brazos temblorosos. Está enfermo, muy enfermo. No sé qué más hacer. Las palabras salieron precipitadamente. El miedo hacía que su voz sonara aguda y desesperada. Por favor, trabajaré para usted. Haré lo que sea. Solo ayúdelo. El cocinero se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Tomó a Thomas de sus brazos con la facilidad de quien tiene experiencia con cosas frágiles. Sarah observó cómo cambiaba su rostro al sentir el peso del bebé, al ver el rubor de la fiebre en esas mejillas diminutas, al oír la respiración entrecortada que había atormentado sus sueños durante días. Su expresión se volvió sombría, pero no desesperada, y esa pequeña diferencia le pareció la primera buena noticia que había tenido en meses. Me llamo Cole Brennan, dijo en voz baja, mientras se dirigía hacia la cocina. Y este pequeño está ardiendo de fiebre. Vamos, tenemos que bajarle la fiebre y darle alguna medicina antes de...
No terminó la frase, pero Sarah escuchó las palabras que no dijo. Antes de que sea demasiado tarde. La idea le heló las venas, a pesar del calor del desierto. Siguió a Cole hasta la cocina y enseguida se sintió envuelta por el calor y el reconfortante aroma del pan y las hierbas. El espacio era más grande de lo que esperaba, con un enorme hogar de piedra, estantes llenos de tarros y botellas, y una larga mesa de madera marcada por años de uso, pero estaba limpia, más limpia que la mayoría de las cocinas que había visto, y todo estaba ordenado, lo que delataba a un hombre orgulloso de su trabajo. Cole se movía por el espacio como si fuera suyo, lo que quizá era cierto, en todos los aspectos que importaban. Sarah Whitman, dijo tardíamente, al darse cuenta de que no había dicho su nombre. Y este es Thomas. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hijo y tuvo que tragar saliva para no derrumbarse por completo. Había sido fuerte durante tanto tiempo, cargando con el peso del dolor, la responsabilidad y el miedo ella sola. Pero algo en la tranquila competencia de Cole le hizo querer derrumbarse y dejar que otra persona se ocupara de las cosas por una vez. Cole ya se había puesto manos a la obra, colocando a Thomas sobre un paño limpio extendido sobre la mesa y desenvolviendo el fardo de mantas con manos suaves y expertas. El bebé parecía aún más pequeño bajo la brillante luz que entraba por las ventanas, con la piel pálida y cerosa, excepto por las manchas de fiebre que le quemaban las mejillas. Sarah se mordió el labio con tanta fuerza que le supo a sangre mientras observaba a Cole examinar a su hijo, comprobando su respiración, tomándole el pulso, mirándole a los ojos, que parecían demasiado grandes para su pequeño rostro. ¿Cuánto tiempo lleva así, Bawandan?, preguntó Cole, sin apartar la vista de Thomas, sino continuando con su cuidadoso examen. Sus manos se movían con una delicadeza sorprendente mientras palpaba el cuello y el pecho del bebé, buscando hinchazones u otros signos de enfermedad. Sarah se encontró observando esas manos de nuevo, preguntándose dónde había aprendido un cocinero de rancho a manejar a un niño enfermo con tanta delicadeza y pericia. 3 días, dijo Sarah, abrazándose a sí misma para detener el temblor que no tenía nada que ver con el frío. Quizás 4. Empezó con una pequeña tos, pero luego le subió la fiebre y dejó de comer. Y pensé que tal vez podría llevarlo al médico. Entonces su voz se quebró por completo y tuvo que apartarse para recomponerse. Estaba tan segura de que podía manejar cualquier cosa que era lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida para ella y Thomas. Pero ver a su bebé sufrir mientras ella se quedaba de pie, impotente, había destrozado esa confianza en 1000 pedazos afilados. Cole la miró entonces y Sarah se sorprendió por la profundidad de comprensión en sus ojos. No era lástima. Había visto suficiente compasión como para toda una vida, sino algo más profundo. Quizás el reconocimiento del tipo de pérdida que deja una sombra permanente bajo los ojos de una persona. «Hiciste bien en traerlo aquí», dijo con firmeza, y Sarah sintió que algo que le oprimía el pecho se aflojaba un poco. «Esto no es culpa tuya, y lo vamos a arreglar». La certeza en su voz era como un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba. Sarah se aferró a él con ambas manos, permitiéndose esperar por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, Thomas se recuperaría. Observó cómo Cole se acercaba a sus estantes y seleccionaba frascos y botellas con la confianza de un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Mientras que la mayoría de la gente veía a un cocinero, Sarah empezaba a sospechar que Cole Brennan era mucho más de lo que parecía. Las manos de Cole se movían con la precisión de un cirujano mientras mezclaba polvos y líquidos en una pequeña taza de hojalata, midiendo todo a ojo y por instinto, en lugar de con medidas cuidadosas. Sarah lo observaba trabajar, hipnotizada por la tranquila confianza de cada uno de sus movimientos. No se trataba de los torpes gestos de un peón de rancho que intentaba recordar los remedios caseros que le había enseñado su abuela. Se trataba de conocimiento real, del tipo que proviene de la formación, la experiencia y tal vez el desamor. «¿Qué es eso?», preguntó Sarah, acercándose mientras Cole removía la mezcla hasta que se convirtió en un líquido pálido y turbio.
El olor era fuerte y medicinal, nada que ver con los remedios caseros que había probado desesperadamente durante los últimos días. Thomas yacía inmóvil sobre la mesa, con una respiración tan superficial que ella tenía que estar comprobando constantemente que su pequeño pecho seguía subiendo y bajando. Extracto de corteza de sauce, miel para que sea más agradable al paladar y algunas otras cosas, dijo Cole, sin levantar la vista de su trabajo. Bajará la fiebre y aliviará la inflamación de los pulmones. Hizo una pausa y miró a Sarah con esos ojos gris tormenta. ¿Alguna vez le has dado medicina a un bebé? Sarah negó con la cabeza, sintiéndose impotente e inútil una vez más. Lo intenté todo, pero nada funcionó. Él seguía empeorando. La admisión le pareció un fracaso, como si de alguna manera hubiera defraudado a Thomas al no saber cómo salvarlo. ¿Qué clase de madre era si ni siquiera podía mantener con vida a su propio hijo? Cole debió de ver algo en su expresión, porque su voz se suavizó. Lo has traído aquí. Eso es lo que importa ahora. Levantó la taza y volvió a la mesa donde yacía Thomas. Necesito que le sujetes la cabeza mientras le doy esto. Solo unas gotas cada vez. No queremos que se ahogue. Sarah se colocó junto a la cabeza de Thomas, acunando su cráneo febril entre las palmas de las manos. Tenía la piel ardiendo y podía sentir el rápido latido de su pulso bajo sus dedos. Cole se sentó a su lado, tan cerca que podía oler el aroma a humo de leña y hierbas que impregnaba su ropa. Cuando se inclinó sobre Thomas, Sarah notó una fina cicatriz que iba desde la oreja izquierda hasta la mandíbula, apenas visible bajo la barba. Otro misterio que añadir a la creciente lista. Tranquilo, pequeño, murmuró Cole mientras vertía con cuidado el medicamento en la lengua de Thomas. Su voz era diferente cuando hablaba con el bebé, más suave, con una ternura que hacía que el corazón de Sarah sintiera algo extraño y palpitante. Sé que sabe horrible, pero te ayudará a sentirte mejor. Thomas se movió débilmente, moviendo su pequeña boca mientras tragaba la medicina. La mayor parte se la tragó, lo que Cole pareció tomar como una buena señal. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó Sarah en voz baja, incapaz de ocultar la curiosidad en su voz. Quiero decir, eres el cocinero del rancho, pero manejas la medicina como si tuvieras formación. Las manos de Cole se detuvieron por un momento y Sarah captó un destello de algo. Dolor, arrepentimiento en sus ojos antes de continuar administrando la medicina. Aprendí algunas cosas a lo largo de los años, dijo finalmente, con un tono cuidadosamente neutro. Aquí aprendes lo que necesitas aprender. No era realmente una respuesta, y ambos lo sabían. Pero antes de que Sarah pudiera insistir, Thomas emitió un pequeño sonido. No era exactamente un llanto, pero era el primer sonido que hacía en horas que no parecía indicar que se estaba muriendo. El rostro de Cole se iluminó con la primera sonrisa auténtica que Sarah le había visto, y la transformación fue notable. Las severas arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron y por un momento pareció años más joven. Es una buena señal, dijo Cole, dejando a un lado la taza vacía. La medicina ya está empezando a hacer efecto. Ahora tenemos que bajarle la fiebre. Se acercó a la chimenea y sacó una tetera de las brasas, comprobando la temperatura del agua con el dedo. Sarah, necesito que le quites la ropa hasta dejarle solo con el pañal. Vamos a darle un baño tibio. A Sarah le temblaban las manos mientras desenrollaba las mantas de Thomas y le quitaba con cuidado la camiseta. Estaba tan delgado, se dio cuenta con una punzada de culpa. ¿Cuándo se había puesto tan delgado? Los últimos días habían sido tan confusos, entre preocupaciones y viajes, que no lo había mirado realmente. No había visto cuánto había mermado la enfermedad su pequeño cuerpo. Se le marcaban claramente las costillas bajo la piel pálida, y sus brazos y piernas parecían ramitas. Cole regresó con un gran cuenco de cerámica lleno de agua tibia y juntos sumergieron a Thomas en él. Al principio, el bebé jadeó y arqueó la espalda en señal de protesta, pero cuando el agua fresca comenzó a disipar el calor de su piel febril, se relajó. Sarah mantuvo una mano apoyada en su cabeza, mientras Cole le echaba agua suavemente sobre el pecho y los brazos con un paño suave. «Es precioso», dijo Cole en voz baja, y Sarah levantó la vista
y lo vio observando a Thomas con una expresión que no acababa de entender. Había admiración, pero también algo que parecía casi nostalgia. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó Cole. Hace meses, respondió Sarah con la voz cargada de emoción. Nació solo 2 semanas antes de que falleciera mi marido. Las palabras le salieron con más facilidad de lo que esperaba. Quizá fuera el alivio de ver que Thomas respondía al tratamiento, o quizá fuera algo en la tranquila presencia de Cole, lo que le hizo querer compartir la carga que había estado soportando sola durante tanto tiempo. Las manos de Cole se volvieron aún más suaves mientras seguía bañando a Thomas. Tuberculosis. Sarah asintió, sin confiar en su voz. David había luchado contra la enfermedad durante meses, adelgazando y debilitándose mientras ella intentaba cuidar tanto de él como de su hijo recién nacido. Al final, estaba tan agotada que apenas podía pensar con claridad. Cuando Dave finalmente falleció, se sintió culpable por el alivio que se mezclaba con su dolor. Al menos, la vigilancia, la espera y la esperanza, contra toda esperanza, habían terminado por fin. Mi esposa murió de tuberculosis, dijo Cole en voz baja, tan baja que Sarah casi no lo oyó por el suave chapoteo del agua, junto con nuestra hija, hace 3 años este invierno. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. Levantó la vista hacia el rostro de Cole y vio allí el dolor cuidadosamente controlado. El tipo de dolor que nunca se cura realmente, pero que se aprende a ocultar detrás de manos competentes y acciones útiles. De repente, su experiencia con niños enfermos cobró sentido, al igual que la nostalgia en sus 2 ojos cuando miraba a Thomas. «Lo siento», susurró Sarah, porque ¿qué más podía decir? Sabía que esas palabras eran insuficientes. Las había escuchado innumerables veces durante los últimos 6 meses. Pero Cole asintió con la cabeza como si entendiera exactamente lo que quería decir y lo que no podía expresar. Hannah tenía más o menos la edad de Thomas cuando la fiebre se la llevó, continuó Cole, con voz firme pero distante. Probé todo lo que sabía, todos los remedios, todas las medicinas que pude conseguir. Nada funcionó. Hizo una pausa y detuvo sus manos en el agua. Fue entonces cuando empecé a aprender todo lo que pude sobre el tratamiento de enfermedades, especialmente en niños. Pensé que si no podía salvar a mi propia hija, tal vez podría salvar a la de otra persona. Sarah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero, por primera vez en meses, no eran lágrimas de desesperación. Aquí había un hombre que había tomado su pérdida más profunda y la había convertido en algo que podía ayudar a otros. Aquí había un hombre que entendía exactamente por lo que ella estaba pasando, porque había recorrido el mismo terrible camino. Y aquí había un hombre que estaba utilizando ese duro conocimiento para salvar a su hijo. Thomas se movió en el agua, y ambos adultos volvieron a centrar su atención en él. Su respiración ya parecía más fácil, y el rubor de ira comenzaba a desaparecer de sus mejillas. Cole lo sacó de la bañera y lo envolvió en una toalla limpia y suave, sosteniéndolo con la naturalidad que denotaba su experiencia con bebés. «La fiebre está bajando», dijo Cole, y el alivio en su voz coincidía con lo que Sarah sentía. «Va a estar bien, Sarah. Tardará unos días en recuperar las fuerzas, pero se pondrá bien». Sarah se desplomó en una silla cercana, incapaz de sostener su peso. El miedo y la tensión que había estado soportando durante días parecieron desaparecer de golpe, dejándola vacía y temblorosa, pero agradecida más allá de lo que las palabras podían expresar. «Gracias», susurró, sabiendo que esas palabras eran insuficientes para lo que Cole había hecho. «Muchas gracias». Cole estaba ocupado vistiendo a Thomas con una camisa limpia que había sacado de algún sitio, con movimientos suaves y expertos. «No tienes que darme las gracias», dijo. «Esto es lo que las personas deben hacer unas por otras». Terminó de vestir al bebé y se lo devolvió a Sarah, que lo apretó contra su pecho y finalmente se permitió creer que su hijo iba a vivir. Pero mientras Thomas se acomodaba contra ella, emitiendo pequeños y saludables sonidos de satisfacción, Sarah se encontró estudiando el rostro de Cole y preguntándose qué otros secretos se escondían detrás de esos ojos gris tormenta.
Un hombre no aprendía a cuidar de niños enfermos solo por ver morir a uno. Un hombre no se movía con esa precisión médica solo por leer libros. Y un hombre ciertamente no acababa cocinando para un rancho en medio de la nada sin una historia que contar. Cole, comenzó ella, pero él ya se estaba alejando, ocupándose de limpiar los frascos de medicinas y volver a colocar las cosas en su sitio. El momento de franqueza había pasado y los muros volvían a levantarse. Pero Sarah había visto lo suficiente para saber que había mucho más en Cole Brennan de lo que él quería que nadie descubriera. La pregunta era si alguna vez confiaría en ella lo suficiente como para dejarla ver el resto de la verdad. Thomas dormía plácidamente en los brazos de Sarah por primera vez en días, con la respiración estable y la fiebre completamente bajada. Sarah se encontró dormitando en la silla que Cole había acercado al fuego, finalmente capaz de descansar ahora que la crisis inmediata había pasado. Se despertó con el sonido de voces fuera y el olor de algo delicioso cocinándose en la estufa. Por un momento olvidó dónde estaba, perdida en ese espacio tranquilo entre el sueño y la vigilia, donde los problemas parecían lejanos y manejables. Entonces oyó la voz de Cole, baja y tensa, hablando con alguien justo fuera de la puerta de la cocina. No va a ir a ninguna parte, Garrett. El bebé se estaba muriendo y ella no tenía a dónde ir. Había un tono en su voz que Sarah no había oído antes, algo protector y peligroso que la hizo sentarse más erguida en la silla. No me importa si ella también se estuviera muriendo, respondió una voz más joven, pero con la autoridad inconfundible de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Esto es un rancho en funcionamiento, no una casa de caridad para todas las historias tristes que llegan vagando desde el desierto. Tenemos un negocio que llevar. Las mejillas de Sarah ardían de vergüenza y enfado. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, el momento en que la realidad se impondría y tendría que afrontar el hecho de que no tenía dinero, ni un lugar a donde ir, ni derecho a esperar caridad de extraños. Pero oírse describir como una historia triste le dolió más de lo que esperaba. Una vez había sido alguien, una esposa y madre con un hogar y un futuro. Ahora no era más que otra mujer desesperada con un bebé, dependiente de la bondad de personas que tenían todo el derecho a rechazarla. La mujer se llama Sarah Whitman y ha pasado por un infierno, dijo Cole, bajando aún más la voz. Muestra un poco de respeto o cierra la boca. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero había una firmeza en ellas que hizo que el pulso de Sarah se acelerara. Nunca nadie la había defendido con tanta ferocidad silenciosa, ni siquiera David, que había sido amable y gentil, pero nunca particularmente fuerte cuando se trataba de confrontaciones. No me digas cómo dirigir mi rancho, Cole. El otro hombre, Garrett, replicó. Sé que sientes lástima por todos los vagabundos que se cuelan en la propiedad, pero no podemos permitírnoslo. Tu rancho, la voz de Cole se volvió peligrosamente suave. Que yo sepa, tu padre sigue siendo el dueño del Circle M, y que yo sepa, él tiene la última palabra sobre quién se queda y quién se va. Hubo una larga pausa, y Sarah se encontró conteniendo la respiración mientras esperaba a ver cómo terminaba este enfrentamiento. Thomas se movió en sus brazos, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción que parecían increíblemente fuertes en el repentino silencio. Probablemente debería dar a conocer su presencia, salir y enfrentarse al juicio que le esperaba. Pero algo la mantenía paralizada en su sitio, desesperada por saber cómo terminaría la conversación. Está bien, dijo Garrett finalmente, pero su voz estaba tensa, apenas controlando la ira. Pero cuando el viejo pregunte por qué tenemos una pensión en lugar de un rancho, le diré que fue idea tuya. Unos pasos pesados se alejaron por el patio, acompañados por el tintineo de las espuelas y maldiciones murmuradas que probablemente era mejor que Sarah no oyera con claridad. Cole permaneció en silencio durante un largo rato después de que Garrett se marchara, y Sarah podía imaginárselo allí de pie en la puerta, probablemente pasándose las manos por el pelo como hacen los hombres cuando están frustrados. Cuando finalmente volvió a entrar, su expresión era cuidadosamente neutra, pero Sarah podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que tenía apretada la mandíbula. Siento que hayas tenido que oír eso,
dijo sin mirarla directamente. Garrett es joven y cree que sabe cómo llevar las cosas mejor que nadie. No le hagas caso. Sarah cambió a Thomas a un brazo y se levantó con dificultad, con el cuerpo entumecido por haber dormido en la silla. Sin embargo, tiene razón, dijo en voz baja. Esto es un rancho en funcionamiento y yo no tengo nada que hacer aquí. Debería irme. ¿Irte a dónde?, preguntó Cole, mirándola por fin a los ojos. Tú misma has dicho que no tienes a dónde ir. Tu caballo cojea. Tus carromatos se están desmoronando y no tienes provisiones suficientes para llegar al siguiente pueblo. Se acercó a la estufa y removió lo que estuviera cocinándose allí. El gesto doméstico contrastaba de alguna manera con el tono protector que había percibido en su voz momentos antes. Ya se me ocurrirá algo, dijo Sarah, aunque, incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía lo huecas que sonaban. Tenía $17 cosidos en el forro de su abrigo, una carreta rota y un bebé de 4 meses que acababa de recuperarse de una grave enfermedad. Sus opciones eran limitadas en el mejor de los casos e inexistentes en el peor. Cole se volvió para mirarla de frente y Sarah se sorprendió por la intensidad de sus ojos grises. ¿Sabes lo que pienso? Creo que llevas demasiado tiempo resolviendo las cosas por tu cuenta. Creo que has estado cargando con el peso del mundo sobre tus hombros desde que murió tu marido, y estás tan acostumbrada a manejar todo sola que no sabes cómo aceptar la ayuda cuando te la ofrecen. Las palabras le tocaron más de lo que Sarah quería admitir. Había estado manejando todo sola, y eso casi la había destrozado. La idea de seguir luchando por su cuenta le resultaba abrumadora, pero la idea de aceptar caridad le parecía casi peor. La habían educado para ser independiente, para valerse por sí misma, para no ser nunca una carga para nadie. La idea de quedarse allí sin poder aportar nada significativo iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre cómo deben vivir las personas decentes. No seré un caso de caridad, dijo, levantando la barbilla con toda la dignidad que pudo reunir. Si me quedo, necesito trabajar. Necesito ganarme el sustento. Algo que podría haber sido admiración brilló en los ojos de Cole. ¿Qué tipo de trabajo puedes hacer? Sé cocinar, dijo Sarah inmediatamente, y luego sintió que se le enrojecían las mejillas al darse cuenta de cómo había sonado eso. Quiero decir, sé que tú eres el cocinero aquí, pero podría ayudar con el lavado o los arreglos. ¿O puedes cocinar?, la interrumpió Cole, y había algo extraño en su tono que hizo que Sarah estudiara su rostro con más atención. ¿Qué tal cocinas? Sarah frunció el ceño, sin saber a dónde quería llegar. Bastante bien, supongo. He alimentado a mi familia durante 6 años y nadie se ha quejado nunca. Sé hacer pan, guisos, asados y tartas. Hizo una pausa y luego añadió con un toque de orgullo. Mi tarta de manzana ganó la feria del condado 3 años seguidos. Cole se quedó callado durante un largo rato y Sarah casi podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosas y mesuradas. La cuestión es, Sarah, que yo no soy realmente el cocinero del rancho. Sarah parpadeó, segura de que había oído mal. ¿Qué quieres decir? Has estado cocinando. Le preparaste medicina a Thomas. Esta es la cocina. Estoy cocinando, admitió Cole, pero solo porque el cocinero real renunció hace 2 semanas sin previo aviso. Nos dejó en un verdadero aprieto, especialmente con el inicio de la temporada de primavera y 30 peones hambrientos esperando 3 comidas calientes al día. Se pasó la mano por el cabello y Sarah notó por primera vez lo cansado que se veía. He hecho todo lo posible, pero cocinar para tantos hombres no es precisamente mi especialidad. Sarah lo miró fijamente, tratando de procesar esa información. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? Quiero decir, si no eres el cocinero, ¿qué haces aquí realmente? Cole dudó y Sarah pudo ver que estaba sopesando cuánto contarle. Soy el capataz del rancho, dijo finalmente. Lo he sido durante los últimos 3 años, pero cuando Charlie renunció, alguien tenía que hacerse cargo y alimentar a los hombres, y yo era el único con algo de experiencia en la cocina. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Sarah. La forma en que Garrett le había hablado con respeto a regañadientes
a pesar de su evidente enfado. La autoridad natural en la voz de Cole cuando la defendió. El hecho de que viviera en la casa del cocinero, que era más grande y estaba mejor equipada de lo que ella esperaba para un simple cocinero de rancho. Cole no era solo un empleado con conocimientos médicos. Era el hombre que dirigía toda la operación. Tú eres el capataz, repitió Sarah lentamente, lo que significa que tienes autoridad para contratar gente. Dentro de lo razonable, dijo Cole con cautela. ¿Por qué? Sarah sintió algo que podría haber sido esperanza agitarse en su pecho por primera vez en meses. Porque yo necesito trabajo y tú necesitas un cocinero. Parece que podríamos ayudarnos mutuamente. Cole la miró fijamente durante un largo rato, y Sarah tuvo la clara impresión de que estaba viendo mucho más de lo que ella pretendía mostrar. Cocinar para 30 peones de rancho es muy diferente a cocinar para una familia, dijo finalmente. Es un trabajo duro, con largas jornadas, y los hombres pueden ser exigentes. No me da miedo el trabajo duro, dijo Sarah, y lo decía en serio. El trabajo duro sería una bendición después de la desesperación impotente de los últimos meses. El trabajo duro le daría un propósito y dignidad, y una forma de mantener a Thomas sin depender de la caridad de nadie. Y no me dan miedo los hombres exigentes. Crecí con 3 hermanos. Una sonrisa se dibujó en los labios de Cole. 3 hermanos, ¿eh? Eso podría prepararte para tratar con los peones del rancho. Se quedó callado un momento más y luego asintió lentamente. De acuerdo, Sarah Whitman. Tienes trabajo, pero tengo condiciones. El corazón de Sarah dio un salto, pero mantuvo una expresión cuidadosamente neutra. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, tú y Thomas os quedaréis en la casa del cocinero. Tiene una pequeña habitación en la parte trasera que debería servir para vosotros dos, y tiene sentido que el cocinero viva donde trabaja. El tono de Cole era profesional, pero Sarah percibió la amabilidad subyacente en el acuerdo. Segundo, recibirás órdenes de mí, no de Garrett ni de nadie más. La cocina es tu dominio, pero yo sigo siendo el capataz. Y tercero, preguntó Sarah, intuyendo que había algo más. Tercero, si Thomas vuelve a enfermarse o si necesitas ayuda con cualquier cosa, acude a mí. No intentes arreglártela sola. La expresión de Cole se volvió seria. Lo que dije sobre que llevabas demasiada carga sobre tus hombros iba en serio. Eso se acaba ahora. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría, de alivio y gratitud, y la primera esperanza real que sentía en mucho tiempo. Acepto tus condiciones, dijo en voz baja. Todas ellas. Cole asintió con la cabeza y volvió a la cocina. Bien, en ese caso puedes empezar por ayudarme a decidir qué hacer con este guiso. Creo que le he echado demasiada sal. Sarah se rió, sorprendida por el sonido. ¿Cuándo fue la última vez que se había reído? Ni siquiera lo recordaba. Pero mientras se acercaba a Cole en la cocina, con Thomas aún durmiendo plácidamente en sus brazos, sintió algo que no había sentido desde que David murió. Sintió que volvía a pertenecer a algún lugar. La primera mañana de Sarah como cocinera del Circle M comenzó antes de amanecer con el sonido de botas en el porche de la cocina y voces pidiendo café. Apenas había dormido, en parte porque Thomas se había despertado 2 veces para comer y en parte por los nervios de demostrar que era digna de la confianza que Cole había depositado en ella. Pero mientras se ataba el delantal y observaba la cocina, que ahora era su responsabilidad, se sintió más viva de lo que se había sentido en meses. Este era un trabajo que entendía, un trabajo que importaba, un trabajo que le permitiría mantener la cabeza alta. Cole apareció en la puerta justo cuando ella sacaba la primera tanda de galletas del horno. Tenía el pelo aún húmedo por el lavado y la camisa solo medio abrochada. Se detuvo en seco al verla, y algo indescifrable se reflejó en su rostro al contemplarla moviéndose con confianza por su cocina. Sarah sintió que le subían los colores a las mejillas y se volvió rápidamente hacia la cocina, recordándose a sí misma que estaba allí para trabajar, nada más. «Te has levantado temprano», dijo Cole, con la voz aún ronca por el sueño. Los hombres no suelen esperar el desayuno hasta dentro de 1 hora. «Quería familiarizarme con todo», respondió Sarah,
removiendo la enorme olla de avena que había empezado a cocinar. Además, Thomas estaba despierto, así que pensé que podría aprovechar para ser productiva. Asintió con la cabeza hacia la esquina, donde Thomas yacía en una cuna improvisada que Cole había fabricado con una caja de madera y mantas suaves. El bebé estaba completamente despierto, haciendo sonidos alegres y agitando sus pequeños puños hacia las sombras que bailaban en el techo. Cole se acercó a la cafetera y se sirvió una taza, pero Sarah notó que no dejaba de mirar a Thomas con la misma expresión de anhelo que había visto ayer. «Se ve mejor», dijo Cole en voz baja. «Tiene buen color y respira con claridad». «Gracias a ti», dijo Sarah, y lo decía en serio. Sin la rápida reacción y los conocimientos médicos de Cole, habría perdido a Thomas, y solo de pensarlo se le seguía revolviendo el estómago al recordar el terror que había sentido. «Te debo más de lo que jamás podré pagarte. No me debes nada», dijo Cole con firmeza. «Pero si quieres darme las gracias, puedes decirme qué le has puesto a estas galletas. Huelen mejor que cualquier cosa que haya conseguido hacer en las últimas 2 semanas». Sarah sonrió sintiendo como parte de su tensión nerviosa se aliviaba. «Suero de leche y un toque de miel, la receta de mi madre». Sacó otra bandeja del horno y comenzó a transferir las galletas doradas a una cesta grande. Siempre decía que el secreto para hacer buenas galletas era tratar la masa como si la amaras, pero sin miedo a dejarla ir. Cole dio un mordisco a una de las galletas y emitió un sonido que era casi un gemido. «Los hombres van a pensar que han muerto y han ido al cielo», dijo con la boca llena. «Las galletas de Charlie podrían haberse utilizado como munición». «Hablando de los hombres», dijo Sarah, con la confianza ligeramente vacilante. «¿Qué puedo esperar? Quiero decir, ¿cómo son?» Cole consideró la pregunta mientras terminaba su galleta. «En su mayoría son buenos hombres. Trabajan duro, no causan demasiados problemas, pero llevan comiendo mi comida durante 2 semanas, así que probablemente estén un poco gruñones a la hora de comer». Hizo una pausa y la miró a la cara. «Puede que al principio te pongan a prueba. Verán si pueden ponerte nerviosa o conseguir que les des un trato especial. No les dejes». Antes de que Sarah pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la puerta de la cocina se abrió de golpe y una fila de peones del rancho comenzó a entrar. Sus voces eran fuertes y sus movimientos aún pesados por el sueño. Sarah sintió que su corazón se aceleraba al encontrarse de repente cara a cara con 30 hombres hambrientos que la miraban con diversos grados de curiosidad y escepticismo. «Vaya, vaya», dijo un vaquero alto y desgarbado, con una barba rala y unos ojos que denotaban más picardía que malicia. «Parece que Cole por fin nos ha encontrado una cocinera de verdad, y además guapa». El comentario le valió varias risas y codazos de sus compañeros, pero Sarah notó que la expresión de Cole se ensombreció considerablemente. «Esta es Sarah Whitman», dijo Cole, con un tono de autoridad inconfundible en su voz. «Es vuestra nueva cocinera, y la trataréis con el mismo respeto que mostraríais a vuestras propias madres. Cualquiera que tenga algún problema con eso, que lo discuta conmigo». La amenaza en sus palabras era sutil pero inequívoca, y Sarah sintió una oleada de algo cálido y protector en su pecho. «Cole solo estaba siendo amable», protestó el vaquero larguirucho, pero se tocó el sombrero respetuosamente cuando miró a Sarah. «Me llamo Jake Morrison, señora. Bienvenida al Circle M». Las presentaciones continuaron mientras los hombres llenaban sus platos con avena, galletas y gruesas lonchas de tocino que Sarah había frito hasta quedar crujientes. Observó atentamente sus caras mientras daban los primeros bocados y sintió un gran alivio al ver expresiones de auténtico agradecimiento y sorpresa. Fuera lo que esperaban de la nueva cocinera, ella lo estaba superando con creces. «Señora», dijo un vaquero mayor con las sienes canosas y ojos amables, «no quiero parecer descortés, pero este es el mejor desayuno que he tomado desde que mi Martha falleció hace 5 años. Gracias». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas ante la sencilla amabilidad de sus palabras. «Gracias, señor». «Ben Fletcher», dijo con una sonrisa tímida. «Y llámeme Ben. Aquí no somos muy formales.
Mientras los hombres comían y poco a poco se iban acostumbrando a su presencia, Sarah comenzó a relajarse y a seguir el ritmo de servir, recoger y mantener el café caliente. Era un terreno familiar para ella. La rutina de dar de comer a la gente y asegurarse de que todos tuvieran lo que necesitaban. Lo había estado haciendo para su familia durante años, y sus habilidades se trasladaban fácilmente a una escala mayor. Pero justo cuando empezaba a sentirse segura, Garrett entró por la puerta y el ambiente distendido de la sala cambió de inmediato. Los hombres no se quedaron exactamente en silencio, pero sus conversaciones se volvieron más moderadas, y Sarah notó que varios de ellos intercambiaban miradas cansadas entre Garrett y Cole. Vaya, vaya, dijo Garrett, con un tono falsamente jovial mientras observaba la escena. Veo que nuestra invitada temporal se ha puesto cómoda. Se acercó a la cafetera y se sirvió una taza, pero no apartó la mirada de Sarah. Dígame, señora Whitman, ¿cuánto tiempo piensa abusar de nuestra hospitalidad? Sarah sintió que le subían los colores a las mejillas, pero antes de que pudiera responder, Cole se interpuso entre ellos. Sarah no es una invitada, Garrett. Es la nueva cocinera. La contraté ayer. Garrett arqueó las cejas con fingida sorpresa. ¿Ah, sí? Qué interesante. No sabía que fuéramos a contratar a nadie, y menos a alguien que se presenta aquí con nada más que un bebé enfermo y una historia triste. Las palabras golpearon a Sarah como una bofetada y vio cómo la ira se apoderaba de ella. Llevaba meses siendo tratada como una carga, como alguien a quien despreciar o despedir, y ya estaba harta. Me llamo señora Sarah Whitman, dijo con voz mortalmente tranquila, pero que resonó claramente en toda la habitación. Llevo cocinando desde los 12 años. Nunca he servido una comida mala en mi vida y no necesito la compasión de nadie. Necesito trabajo y usted necesita una cocinera. Es un acuerdo comercial, nada más. La sala se había quedado completamente en silencio. Todos los hombres observaban el enfrentamiento con la fascinación de los espectadores de una pelea de boxeo. Garrett se había sonrojado y Sarah podía ver cómo luchaba por mantener la compostura delante de los peones del rancho. Un acuerdo comercial, repitió Garrett lentamente. ¿Y qué te hace pensar que estás cualificada para cocinar para 30 hombres trabajadores? Sarah le miró fijamente, negándose a dejarse intimidar. Pregúntales, dijo simplemente, señalando con la cabeza a los hombres que aún sostenían los platos con su comida. Pregúntales si creen que estoy cualificada. Garrett miró alrededor de la sala y Sarah contuvo la respiración mientras esperaba a ver si los hombres la apoyarían o si permanecerían en silencio para evitar el conflicto con el hijo del jefe. Fue Jake Morrison quien habló primero, con voz informal pero firme. Las mejores galletas que he comido en años, dijo, dando otro mordisco para enfatizarlo. Y el bacon está en su punto, no quemado. Se detuvo antes de terminar la comparación, pero todos sabían que estaba a punto de criticar la cocina de Cole. El café también está perfecto, añadió Ben Fletcher. Ni demasiado fuerte, ni demasiado flojo. Uno por uno, los demás hombres expresaron su aprobación, y Sarah sintió una oleada de gratitud hacia estos vaqueros rudos y trabajadores que habían decidido defenderla cuando no tenían por qué hacerlo. La cara de Garrett se enrojeció con cada cumplido, y Sarah pudo ver que estaba atrapado entre su evidente deseo de afirmar su autoridad y la realidad práctica de que ella era claramente buena en su trabajo. Bien, dijo Garrett finalmente, con la voz tensa y la ira apenas controlada. Pero no creas que esto significa que puedes aprovecharte de nuestra generosidad. Trabajarás para ganarte el sustento como todos los demás. Y si no puedes con el trabajo, ella puede con él, interrumpió Cole, con una voz que no admitía réplica. Y si tienes alguna queja sobre su trabajo, puedes decírmela a mí. Garrett dirigió esa mirada fría a Cole, y Sarah se dio cuenta de repente de que estaba presenciando algo más grande que un simple desacuerdo sobre las decisiones de contratación. Había verdadera animadversión allí, viejos rencores y luchas de poder que no tenían nada que ver con ella. Ya veremos, dijo Garrett finalmente. Dejó la taza de café vacía con fuerza deliberada y salió del comedor,
dejando tras de sí un silencio incómodo. Sarah exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y miró a los rostros de los hombres que acababan de defenderla ante el hijo del jefe. Gracias, dijo simplemente. A todos ustedes. No hay de qué, señora, dijo Jake con una sonrisa. Además, cualquiera que pueda hacer galletas como estas se ha ganado su puesto de forma justa. El comentario rompió la tensión y los hombres comenzaron a salir para empezar su jornada laboral. Varios de ellos se detuvieron para agradecerle personalmente a Sarah por la comida. Cuando el último hombre se hubo marchado, Sarah se encontró sola con Cole, que estaba de pie junto a la ventana, observando a Garrett cruzar el patio con paso enojado. Tenía los músculos de la mandíbula tensos y Sarah podía ver la tensión que irradiaba de sus hombros. «Lo siento», dijo en voz baja. «No era mi intención causar problemas entre Garrett y tú». Cole se volvió para mirarla, y Sarah se sorprendió por la intensidad de sus ojos grises. «No has causado nada», dijo con firmeza. «Garrett y yo hemos estado en desacuerdo desde el día en que llegué. Esto no tiene nada que ver contigo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Sarah sospechaba que no era del todo cierto. Tenía la sensación de que su presencia allí había agravado de alguna manera el conflicto que existía entre los dos hombres, y ese pensamiento le provocó un nudo de preocupación en el estómago. Lo último que quería era devolverle a Cole su amabilidad, haciéndole la vida más difícil. «¿Qué está pasando realmente entre ustedes dos?», preguntó, acercándose al lugar donde él se encontraba. Veía que había algo más que un simple desacuerdo sobre las decisiones de contratación. Cole se quedó callado tanto tiempo que Sarah pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada y resignada. «Garrett cree que él debería dirigir este rancho en lugar de su padre, y cree que yo me lo impido». Sarah asimiló las palabras de Cole y empezó a comprenderlo todo, a medida que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su sitio. «Pero dijiste que llevabas 3 años como capataz. Sin duda, es tiempo suficiente para demostrar tu valía». La risa de Cole fue amarga y breve. «Eso es lo que se podría pensar. Pero Garrett ve las cosas de otra manera. Cree que manipulé a su padre para que me diera el puesto y desde entonces ha estado esperando cualquier excusa para deshacerse de mí». Se apartó de la ventana y comenzó a recoger los platos del desayuno con más fuerza de la necesaria. «Tu presencia aquí solo le da más munición». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sarah, aunque empezaba a sospechar que ya sabía la respuesta. «Dirá que estoy dejando que mis sentimientos personales nublen mi juicio. Que te contraté porque me atraes, no porque necesitáramos un cocinero». Las mejillas de Cole se sonrojaron ligeramente al decirlo, y Sarah sintió que su propio rostro se calentaba. «Lo utilizará para convencer a su padre de que no soy apta para dirigir este lugar». Sarah lo miró fijamente, con la mente a 1000 por hora. «¿Te atraigo?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo, e inmediatamente quiso retractarse. Era su jefe, el hombre que había salvado la vida de su hijo y le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. No tenía por qué hacerle preguntas tan personales. Cole se quedó muy quieto, con las manos congeladas en el acto de apilar platos. Durante un largo momento, los únicos sonidos en la cocina fueron el balbuceo satisfecho de Thomas y el lejano mugido del ganado. Cuando Cole finalmente la miró, sus ojos grises tenían una honestidad que le cortó la respiración. «Sí», dijo simplemente, «lo soy, pero no es por eso por lo que te contraté, Sarah. Te contraté porque eres buena en lo que haces y porque necesitabas el trabajo». Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja: «El hecho de que piense en ti más de lo que debería es mi problema, no el tuyo». Sarah sintió un cosquilleo en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la estufa y sí con la forma en que Cole la miraba. Pensaba que esos sentimientos habían muerto, enterrados junto con David y la vida que habían planeado juntos. Pero allí, de pie, a la luz de la mañana, observando a ese hombre fuerte y amable que ya había hecho tanto por ella y por Thomas, se dio cuenta de que su corazón seguía muy vivo. «¿Y si no es solo tu problema?», preguntó en voz baja. «¿Y si yo también he estado pensando en ti?».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de posibilidades y complicaciones que ninguno de los dos había previsto. Cole dio un paso hacia ella y luego se detuvo, con una expresión dividida entre la esperanza y la cautela. «Sarah», comenzó a decir, pero lo que fuera que iba a decir quedó interrumpido por el sonido de caballos que se acercaban al galope. Eran varios caballos que se movían rápidamente, y por los gritos que los acompañaban, algo iba muy mal. Cole salió por la puerta antes de que Sarah pudiera pestañear, y ella lo siguió al porche con Thomas en brazos. Un grupo de jinetes irrumpió en el patio del rancho, liderados por un hombre que Sarah no reconoció. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con cabello plateado y un rostro curtido que delataba décadas de exposición al sol y al viento. Incluso desde la distancia, ella podía ver el parecido familiar con Garrett en la forma de su mandíbula y la manera en que montaba su caballo. «Cole», gritó el hombre mientras desmontaba. «Tenemos problemas, grandes problemas». Su voz transmitía el tipo de autoridad que algunos hombres tienen de forma natural, y Sarah se dio cuenta de que estaba ante el propietario del rancho Circle M, el padre de Garrett. «¿Qué tipo de problemas, señor Morrison?», preguntó Cole, cambiando inmediatamente a ese tono profesional y competente que Sarah le había visto mostrar con los peones del rancho. «Los cuatreros atacaron el pastizal norte anoche», respondió Morrison con severidad. «Se llevaron al menos 50 cabezas, quizá más. Sabían exactamente dónde atacar y cómo hacerlo sin ser vistos». Hizo una pausa y miró a los peones que se habían reunido al oír el alboroto. No se trataba de un robo oportunista. Había sido planeado. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. 50 cabezas de ganado representaban una pérdida económica significativa para cualquier rancho. Pero más que eso, el hecho de que hubiera sido cuidadosamente planeado sugería que no se trataba de un incidente aislado. Si los ladrones de ganado tenían como objetivo específico el Circle M, todos los que estaban en el rancho podían estar en peligro. «¿Hay huella?», preguntó Cole, dirigiéndose ya hacia el corral donde le esperaba su caballo. «Algunas, pero el suelo estaba duro y han borrado sus huellas». «Bueno», respondió Morrison, «tendremos que darnos prisa si queremos tener alguna posibilidad de atraparlos». Se volvió para dirigirse a los hombres reunidos. «Quiero que todos los que estén disponibles estén listos para montar en 10 minutos. Vamos a perseguir a esos cabrones». Mientras los hombres se dispersaban para prepararse para la persecución, Garrett apareció desde la dirección de la casa principal, con el rostro ensombrecido por la ira y algo que podría haber sido satisfacción. «Te dije que esto pasaría», le dijo a su padre, con voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. «Te advertí que tener un liderazgo blando nos convertiría en un objetivo». La expresión de Morrison se endureció. «Ahora no, Garrett. Podemos discutir las decisiones de liderazgo después de recuperar nuestro ganado». Cuando Garrett preguntó, «Después de que vuelvan a por más, después de que se den cuenta de que somos demasiado débiles para proteger lo que es nuestro», su mirada se desplazó hacia Cole, y Sarah vio en ella una hostilidad evidente. Quizás sea hora de considerar poner al mando a alguien que realmente sepa cómo dirigir un rancho. Cole apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. «Señor Morrison, estamos perdiendo el tiempo. Cada minuto que pasamos aquí discutiendo es otro minuto que esos cuatreros tienen para escapar». Morrison asintió secamente. «Cole tiene razón. Montad todos. Garrett, tú vienes conmigo. Cole, lleva a la mitad de los hombres y rodea por el este. Si se dirigen a la frontera, quizá podamos interceptarlos». Mientras los hombres se preparaban para salir, Cole se volvió hacia Sarah. La preocupación era evidente en su expresión. «Cierra las puertas con llave y ten tu rifle a mano», dijo en voz baja. «Si esto fue planeado como cree Morrison, es posible que hayan dejado a alguien atrás para causar más problemas». A Sarah se le heló la sangre ante esa insinuación. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «No lo sé. Podrían ser horas, podrían ser días, dependiendo de lo lejos que hayan llegado». Cole dudó.
Luego se acercó y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. Sarah, si me pasa algo, no te va a pasar nada, le interrumpió Sarah con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza por el miedo repentino. La idea de perder a Cole, especialmente ahora que acababan de empezar a explorar lo que estaba surgiendo entre ellos, era insoportable. Pero si me pasa algo, continuó Cole, ignorando su protesta, hay una caja fuerte en mi habitación con dinero suficiente para que tú y Thomas podáis ir a San Francisco. Las llaves están escondidas detrás del ladrillo suelto de la chimenea. Prométeme que las usarás si lo necesitas. Sarah lo miró fijamente, abrumada por la generosidad y la consideración de un hombre que estaba planeando su bienestar, incluso mientras se adentraba en el peligro. Cole, no puedo, prométemelo, dijo con urgencia, retrocediendo hacia su caballo. Por favor, lo prometo, susurró Sarah, aunque las palabras le parecían una rendición ante un futuro que no quería contemplar. Cole asintió una vez y luego se subió a la silla con la fluida elegancia de un hombre nacido para montar. Mientras el grupo de jinetes salía a toda velocidad del rancho, Sarah vio su rostro por última vez, y lo que vio allí le hizo flaquear las rodillas. No era solo determinación o competencia profesional. Era la mirada de un hombre que tenía algo por lo que valía la pena luchar, algo por lo que valía la pena volver. El silencio que se apoderó del rancho después de que los hombres se marcharan era opresivo y extraño. Sarah se había acostumbrado al ruido y la actividad constantes de los 30 peones que realizaban sus tareas diarias. Ahora, con solo ella, Thomas y un puñado de hombres demasiado viejos o heridos para unirse a la partida de persecución, el Circle M se sentía expuesto y vulnerable. Pasó la mañana tratando de mantenerse ocupada, limpiando la cocina y preparando comida para cuando los hombres regresaran. Pero su mente no dejaba de divagar sobre Cole y los peligros a los que podría enfrentarse. Los cuatreros no eran conocidos por su piedad, especialmente cuando se veían acorralados. Si se producía un tiroteo, hombres buenos podrían morir, y la idea de que Cole fuera uno de ellos le provocaba un nudo de miedo en el estómago. Fue mientras amasaba la masa para el pan de la cena cuando lo oyó, el sonido de un solo caballo acercándose al rancho a paso firme. Sarah detuvo la mano mientras escuchaba, y su corazón comenzó a latir con fuerza. El grupo de persecución regresaría en grupo, probablemente al galope si habían tenido éxito, o a paso lento si no habían logrado atrapar a los cuatreros. Un solo jinete que se movía con naturalidad podía significar muchas cosas, y pocas de ellas eran buenas. Se limpió las manos en el delantal y se acercó a la ventana, mirando a través de las cortinas al jinete que se acercaba. Era un desconocido, alto y delgado, con un abrigo negro polvoriento y un sombrero calado sobre los ojos. Había algo en la forma en que montaba su caballo que hizo saltar las alarmas en la mente de Sarah, demasiado seguro, demasiado cómodo para alguien que debería estar nervioso por acercarse a un rancho donde no lo esperaban. El desconocido desmontó y ató su caballo al poste con naturalidad, como si fuera su lugar. Cuando miró hacia la cocina, Sarah le vio el rostro y sintió cómo se le helaba la sangre. Había visto suficientes hombres peligrosos en su vida como para reconocerlos cuando los veía. Y este hombre era peligroso de una forma que iba más allá de la simple criminalidad. Era alguien que disfrutaba causando miedo. Se oyó un suave golpe en la puerta de la cocina. Educado y paciente, lo que de alguna manera lo hacía más amenazador que si hubiera intentado derribarla. Sarah miró a Thomas, que dormía plácidamente en su cuna improvisada, y tomó una decisión que podía salvarles la vida a ambos o condenarlos. «¿Quién anda ahí?», gritó, tratando de mantener la voz firme. «Solo un viajero que busca comida y quizá algo de información», respondió una voz suave y culta, en total contraste con la apariencia del hombre. «Puedo pagar por ambas cosas». Sarah extendió la mano hacia el rifle que Cole había insistido en que tuviera a mano, pero aún no lo cogió. «Los peones del rancho están todos trabajando», dijo. «Tendrá que volver más tarde». Se oyó una risa ahogada al otro lado de la puerta. «Bueno, señora, creo que ambos sabemos que eso no es cierto.
Se rumorea que los chicos del Circle M salieron a caballo esta mañana con bastante prisa, algo sobre ganado desaparecido. La voz se acercó a la puerta y Sarah se dio cuenta de que el hombre probablemente estaba justo al otro lado. Eso te deja aquí sola con tu bebé. Debe de ser aterrador. Las palabras hicieron que el terror recorriera las venas de Sarah. Pero también despertaron algo más, una feroz ira protectora que la sorprendió por su intensidad. Ese hombre estaba amenazando a su hijo, y eso era algo que ella no toleraría bajo ninguna circunstancia. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz cada vez más firme. Información, sobre todo sobre el capataz, Cole Brennan. Tengo entendido que ha estado haciendo preguntas sobre el ganado desaparecido, preguntas que quizá sería mejor no hacer. La mente de Sarah se aceleró al darse cuenta de las implicaciones. No se trataba de un viajero cualquiera, ni de un delincuente oportunista. Era alguien relacionado con el robo de ganado, alguien que sabía de la investigación de Cole y quería detenerla, lo que significaba que Cole estaba en más peligro de lo que ella había pensado. Sarah apretó la culata del rifle mientras el peso de la situación se posaba sobre sus hombros. Este hombre sabía de la investigación de Cole, lo que significaba que el robo de ganado no era casual. Formaba parte de algo más grande, algo lo suficientemente organizado como para tener gente vigilando e informando. Y ahora ella y Thomas estaban solos con un hombre que había venido aquí específicamente para impedir que Cole hiciera las preguntas equivocadas. No sé nada sobre el trabajo de Cole, dijo Sarah, tratando de ganar tiempo mientras pensaba qué hacer. El desconocido seguía afuera, pero ella podía oírlo moverse, probablemente buscando otra forma de entrar. Solo soy la cocinera, preparo la comida y me ocupo de mis asuntos. Eso es interesante, dijo el desconocido, con la voz desplazándose a lo largo del lateral del edificio. Porque he oído que eres algo más que la cocinera. Se dice que Cole Brennan se ha involucrado personalmente con una viuda guapa y su bebé. Tener personas a las que quieres te hace vulnerable. La amenaza en esas palabras era inconfundible, y Sarah sintió que su instinto protector se intensificaba aún más. Se movió rápidamente hacia la cuna de Thomas y lo cogió en brazos, sosteniéndolo contra su pecho con un brazo mientras agarraba el rifle con el otro. Si ese hombre pensaba que podía utilizar a su bebé para llegar a Cole, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El sonido de cristales rotos llegó desde la trastienda y el corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. ¿Iba a entrar, cooperar a ella o no? Retrocedió hacia la puerta principal, calculando distancias y ángulos, tratando de recordar todo lo que David le había enseñado sobre tiro. Nunca antes había tenido que disparar a una persona, pero no dudaría si eso significaba proteger a Thomas. «Señora Whitman», gritó el desconocido desde algún lugar dentro de la cocina. Ahora, su voz resonaba extrañamente por las habitaciones. «No hay necesidad de que esto sea difícil, solo quiero tener una conversación». Sarah llegó a la puerta principal y forcejeó con el pestillo, con las manos temblorosas mientras intentaba sujetar a Thomas y el rifle. Si conseguía salir, tal vez podría llegar hasta alguno de los trabajadores más veteranos que se habían quedado atrás, o al menos encontrar un refugio mejor que la cocina. Pero la puerta parecía estar atascada y los preciosos segundos se estaban escapando. «He encontrado algo interesante aquí atrás», dijo el desconocido, con la voz mucho más cerca ahora. «Parece que nuestro capataz ha estado tomando notas detalladas sobre los movimientos del ganado y las actividades sospechosas. Muy minucioso nuestro señor Brennan, casi demasiado minucioso para su propio bien». La puerta finalmente cedió y Sarah salió tambaleándose al porche justo cuando el desconocido aparecía en la puerta de la cocina detrás de ella. A plena luz del día parecía aún más peligroso de lo que ella había imaginado. Alto y delgado, con ojos pálidos que no transmitían ninguna calidez. Sostenía un diario de cuero que Sarah reconoció como Cole's, y verlo en las manos del hombre la hizo sentir enferma de violación y miedo. «Ya es suficiente», dijo el desconocido amablemente, como si estuvieran hablando del tiempo. «Creo que deberíamos terminar nuestra conversación». Sarah se volvió hacia él, con el rifle levantado y apuntando a su pecho.
Ahora sus manos estaban más firmes, impulsadas por una feroz determinación de proteger a su hijo y al hombre del que se estaba enamorando rápidamente. «Deja el diario y vete de este rancho». El desconocido sonrió, y esa expresión le puso los pelos de punta a Sarah. «¿Sabes? Esperaba que fueras razonable con esto. Le ahorraría muchos problemas a todo el mundo». Levantó el diario y lo agitó ligeramente. «Verás, el señor Brennan ha estado documentando algunas actividades que ciertas personas preferirían mantener en secreto. Nada ilegal, claro está, solo acuerdos comerciales que funcionan mejor cuando no están sujetos a demasiado escrutinio». «¿Qué tipo de acuerdos comerciales?», preguntó Sarah, aunque empezaba a entenderlo. El robo no había sido aleatorio, había sido organizado, sistemático, probablemente con la participación de personas que se suponía que debían proteger a los ganaderos en lugar de robarles. El tipo de acuerdos que implican trasladar ganado a través de ciertas fronteras sin molestarse con tediosos trámites burocráticos, dijo el desconocido. El tipo que requiere la cooperación de las fuerzas del orden locales y tal vez incluso de algunos funcionarios federales. El tipo que hace que todos los involucrados se hagan muy ricos, siempre y cuando nadie haga demasiadas preguntas. Sarah sintió que las piezas encajaban en su mente. Cole lo descubrió. Se dio cuenta de que el robo era demasiado organizado, demasiado bien informado como para ser obra de ladrones al azar. Tu capataz es un hombre inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. La sonrisa del desconocido se desvaneció, sustituida por algo frío y calculador. Pero la inteligencia puede ser un lastre cuando lleva a un hombre a meter las narices donde no le incumbe. El sonido de caballos acercándose llegó a los oídos de Sarah, y la esperanza se encendió en su pecho. El grupo de persecución regresaba, lo que significaba que Cole volvía con ella. Pero el desconocido también lo oyó, y su expresión se volvió urgente y peligrosa. «Es hora de terminar con esto», dijo, metiendo la mano dentro de su abrigo. «Me temo que la investigación del señor Brennan termina aquí». Sarah vio la pistola aparecer en la mano del desconocido y no dudó. Apretó el gatillo del rifle, el retroceso golpeó su hombro y Thomas gritó alarmado. El disparo se desvió, astillando la madera del poste del porche, pero fue lo suficientemente cercano como para que el desconocido se lanzara a cubrirse y dejara caer el diario de Cole en el proceso. La voz de Sarah Cole resonó por todo el rancho, llena de miedo y urgencia. Los jinetes estaban ya cerca, cabalgando a toda velocidad hacia la cocina. El desconocido maldijo con saña y disparó un tiro hacia los hombres que se acercaban antes de correr hacia su caballo. Sarah se agachó detrás de la barandilla del porche, agarrando a Thomas e intentando recargar el rifle con manos temblorosas. El desconocido estaba montando su caballo y ella podía ver a Cole acercándose a él con varios otros jinetes. Pero el hombre era rápido y tenía ventaja hacia el campo abierto. Cole llegó primero a la cocina, se lanzó de su caballo antes de que se detuviera por completo y corrió hacia Sarah con una expresión de miedo y alivio tan intensos que le cortó la respiración. «¿Estás herida? ¿Thomas está bien?» «Estamos bien», jadeó Sarah, dejándose caer en los brazos de Cole mientras asimilaba lo que acababa de pasar. «Quería tu diario, el que contiene tus notas sobre el ganado». «Cole, creo que el robo es algo más que un simple hurto. Creo que hay funcionarios involucrados, gente de las fuerzas del orden, tal vez». Cole la abrazó con más fuerza a ella y a Thomas, y Sarah pudo sentir el fino temblor de sus músculos, que delataba una emoción apenas controlada. «Lo sé», dijo en voz baja. «Atrapamos a 2 de los ladrones y hablaron. Esta operación involucra a gente que llega hasta el gobierno territorial. Alguien ha estado utilizando su posición para facilitar el robo de ganado a gran escala». Morrison y los otros jinetes habían llegado a la cocina y Sarah pudo ver la sombría satisfacción en el rostro del anciano. «¿Hemos atrapado al bastardo que amenazó a la señora Whitman?» «Se escapó», dijo Cole, con la voz tensa por la frustración. «Pero ahora sabemos quién lo envió y tenemos pruebas suficientes para desmantelar toda la operación». Miró a Sarah con sus ojos grises intensos por la emoción. «Lo siento, Sarah»,
No debí dejarte sola sabiendo lo peligroso que se estaba volviendo todo esto. No podía saberlo, dijo Sarah con firmeza, alargando la mano para tocarle el rostro. Y no estaba sola. Tenía que proteger a Thomas, y eso me dio toda la fuerza que necesitaba. Cole le cogió la mano y la apretó contra su mejilla, cerrando los ojos brevemente como si estuviera saboreando el contacto. Cuando los volvió a abrir, Sarah vio algo que le hizo saltar el corazón. Y Shanendin. No solo alivio o gratitud, sino amor. Amor verdadero, profundo y complicado, que reconocía todo el dolor que ambos habían soportado y, aún así, había elegido la esperanza. Sarah, comenzó Cole, pero Morrison carraspeó significativamente. Por mucho que me moleste interrumpir, dijo el anciano con una leve sonrisa, tenemos que limpiar un poco. Garrett se va a llevar una gran decepción cuando descubra que su contacto en la oficina del alguacil territorial era quien pasaba información a los cuatreros. Sarah miró a Cole y a Morrison, comprendiendo lo que estaba pasando. Garrett estaba involucrado. No directamente, dijo Cole, pero estaba tan ansioso por desacreditarme que empezó a compartir información con gente que pensaba que le ayudaría a demostrar que yo era incompetente. No tenía ni idea de que, en realidad, estaba ayudando a los cuatreros a planear sus incursiones. La expresión de Morrison se volvió seria. Garrett es joven y estúpido, pero no es malicioso. Aprenderá de esto o se encontrará trabajando en el rancho de otra persona. Se volvió hacia Cole con algo que podría haber sido aprobación. Has hecho un buen trabajo, Cole, tanto con la investigación como con la protección de lo que importa. Mientras los demás hombres comenzaban a asegurar la escena y a recoger pruebas, Cole apartó a Sarah a un lado y le puso las manos suavemente sobre los hombros. Tengo que decirte algo, le dijo en voz baja. Cuando volvía aquí y oí ese disparo, cuando pensé que os había pasado algo a ti y a Thomas, me di cuenta de que no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo atracción o gratitud. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas mientras levantaba la vista hacia su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo, dijo Cole simplemente. Te amo y amo a Thomas y quiero construir una vida con ustedes dos, si me aceptan. Sé que es rápido y sé que todavía estás de duelo por tu esposo, pero Sarah lo silenció poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él, vertiendo todo su amor, esperanza y gratitud en el beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, ella apoyó la frente contra la de él y sonrió a través de las lágrimas que le corrían por el rostro. Yo también te quiero, susurró. No creía que pudiera volver a sentir algo así, pero tú has salvado más que la vida de Thomas, Cole. También has salvado la mía. Cole la volvió a abrazar, y mientras Thomas gorjeaba feliz entre ellos, Sarah sintió algo que no había experimentado desde que David murió. La sensación de volver a formar parte de una familia. No era un sustituto de lo que había perdido, sino algo nuevo y precioso por lo que valía la pena luchar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Sarah, mirándola a su alrededor, al rancho que se había convertido en su hogar y su refugio. Cole siguió su mirada, con expresión pensativa. Ahora reconstruimos. Morrison me ha ofrecido hacerme socio del rancho y con el fin de la operación de robo de ganado, podremos centrarnos en hacer del Circle M la mejor explotación del territorio. La miró con ojos llenos de amor y promesas. Y si te casas conmigo, lo haremos juntos. Sarah se rió, sorprendiéndose a sí misma con un sonido de pura alegría. ¿Me estás pidiendo matrimonio en medio de una escena del crimen? Cole Brennan, te pido matrimonio donde quiera que digas que sí, respondió Cole con seriedad. En una escena del crimen, en una iglesia, en medio de una conducción de ganado. No me importa dónde, siempre y cuando digas que sí. Sarah miró a los peones del rancho, que sonreían abiertamente ante el romántico drama que se desarrollaba ante ellos. A Morrison, que fingía no escuchar mientras disfrutaba claramente de cada palabra. Y a Thomas, que extendía sus pequeñas manos hacia el hombre que ya se había convertido en su padre en todos los aspectos importantes. Sí, dijo con firmeza, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran.
Sí, me casaré contigo, Cole Brennan. Los vítores que prorrumpieron los hombres reunidos probablemente se oyeron en el condado vecino, y mientras Cole la hacía girar en círculos, con Thomas riendo de alegría en sus brazos, Sarah sintió que las últimas piezas de su corazón roto finalmente sanaban. Había llegado al Circle M como una viuda desesperada con un bebé moribundo y sin nada que perder. Se quedaba como una mujer que había encontrado el amor, una familia y un futuro en el que creer. A veces, Sara pensaba que su carbón la besaba de nuevo mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Los mejores destinos son aquellos a los que nunca planeas llegar.